Buenas tardes, estamos en la comunidad del Tecolote, Miahuatlán. Nosotros somos la mezcalería Mezcal Colibrí del Sur. Somos una sociedad. Él es don Bernardo, el maestro mezcalero. Nosotros nos encontramos aproximadamente hace 2 años con una buena amistad que fue creciendo, lo que nos llevó a formar lo que es Mezcal Colibrí del Sur, una empresa que trabaja mezcales artesanales, mezcales hechos en Oaxaca, en Miahuatlán. Don Bernardo nos va a explicar un poco sobre el proceso de cómo elabora él el mezcal, desde el momento en que él lo corta, lo cose, lo machuca, lo fermenta y lo destila. Don Bernardo, ¿puede usted darnos esa explicación de cómo se elabora el mezcal acá en el Tecolote, Miahuatlán? Pues primero se tumba, una vez que llegue aquí, de ahí se hornea, de aquí sale, dura 8 días para que agarre fuerza, de ahí se va para que se rebane, de ahí se va a la tahona para que se machuque, de ahí se regrese, se viene a las pipas, nosotros la conocemos por pipas, de ahí dura 8 días fermentando. Una vez que fermenta se viene a destilación. Bueno, ese sería el proceso en el cual don Bernardo elabora el mezcal, un proceso bastante sintetizado. Como pueden ver, es un proceso totalmente artesanal. Félix, nuestro socio, también es parte de esta sociedad. También no sé, Félix, pudieras darnos una explicación de lo que dijo don Bernardo. Pues nada más para cerrar, don Bernardo tiene una receta muy particular que hace que su mezcal sea de una calidad muy extrema. Él selecciona ya piñas de agave maduras de gran tamaño, de gran longevidad, y eso hace que a través del proceso que nos explicó, pues tengamos como resultado un mezcal rico en aromas, rico en cuerpo y sobre todo con una riqueza alcohólica muy notable, pero que en sensación de boca no es tan fuerte. Entonces, ahorita estamos destilando 4 variedades, que es Espadín, Madre Cuish, Cuish y Barreno, que es nuestra carta fuerte, y pues esperemos que pronto lo puedan degustar. No sé, ¿Puedes salud. hablar de los diferentes de agaves? Los diferentes agaves, ¿no? Sí, El tenemos sabor, diferentes agaves como bicuiche, madrecuiche, tepestate, tobalá, espadín, que es lo que más se trabaja, pero pues aquí estamos trabajando. Sí, aquí en la comunidad de Miahuatlán es una comunidad muy rica en biodiversidad de agave. Es una comunidad que cuenta con muchas variedades de agave, como don Bernardo ya lo mencionó. Tenemos tobalá, tepestate, cuish, madre cuish. El que más se ocupa es el espadín, por ser un agave que tarda menos tiempo en madurar, de 5 a 6 años ya madura el agave. Entonces es uno de los que más abunda en la comunidad y de los que más se utilizan en el proceso para la elaboración de mezcal. ¿cuáles los diferentes de sabor entre los agaves? Cada agave tiene su sabor. Cada agave tiene diferente sabor, o sea, no hay tomadores que lo conocen de, al probarlo, al tocarlo con el paladar, ya saben de qué maguey es, de qué agave es. Por ejemplo, los Karwinskis, que son los largos, tienen sabores más herbales y terrosos. El espadín es un poquito más simple, que se puede asociar a veces con frutas, a veces con verduras, depende mucho el tipo. El tepestate, que son agaves largos, tiene aromas florales y frutales, entonces cada agave, dependiendo su edad, el lugar donde creció y su especie, te puede dar una paleta de sabores diferentes. Tengo una pregunta también. ¿Podrías platicar sobre ideas de sostenibilidad en los agaves? Sí, ¿Es claro. importante? Por ejemplo, en la receta que hace don Bernardo, él utiliza troncos ya que en la naturaleza se cayeron.
Entonces él no tala árboles, sino que va, busca el campo y recoge árboles que ya se cayeron. Entonces no tala árboles para la cocción de los agaves. Otra cosa, también se siembra, ¿no? Sí, Felix, también. déjame. ¿Podría comenzar con la oración sostenibilidad en tu contesta? Porque mi voz no va a estar. Ok. Okay, Bueno, nosotros el proceso de sustentabilidad lo llevamos a cabo mediante sembramos agaves. Nosotros cortamos mucho maguey para poder hacer mezcal, pero todo ese maguey, si cortamos 10 magueyes, nosotros sembramos 20 o 30 más para que esto se haga sustentable y el día de mañana podamos tener una materia prima fuerte para que la industria del mezcal pues siga creciendo. La otra parte que nosotros ocupamos la sustentabilidad es que no utilizamos árboles que estén sanos, enteros. Nosotros tratamos de utilizar la madera de árboles que ya murieron, de árboles que ya están en el suelo, tirados. De esa manera nosotros contribuimos a que en la naturaleza no haya una deforestación, como lo ha habido todo el tiempo. Entonces, aparte nosotros también tenemos un plan a futuro de comenzar a sembrar árboles maderables que podamos utilizar para la cocción del agave. También estamos pensando en un proceso de lixiviados, poder hacerle un manejo biológico a los lixiviados, no sé, como abono o cuestiones así. Esa es la parte que nosotros tenemos de sustentabilidad como empresa, ¿no? Queremos todo lo que le quitamos a la naturaleza, queremos reincorporárselo de una manera sana, ¿no? De una manera sustentable. Don Bernardo, ¿cuántos años hacen mezcal aquí? Pues yo tiene 10 años. Yo anduve en Estados Unidos y ya llegando de Estados Unidos me puse a trabajar. 2005 empecé a trabajar con el palenque, con una olla, y ahora son 3. Y va para arriba. Sin embargo, cabe mencionar también que don Bernardo es tercera generación de maestros mezcaleros. Su abuelo hacía mezcal, su papá hacía mezcal, don Bernardo hace mezcal y ahora sus hijos también lo están llevando a la práctica. Don Bernardo es un maestro mezcalero de una gran familia de maestros mezcaleros. Es lo que también nos indicó que teníamos que trabajar con él, que teníamos que hacerlo nuestro socio y que teníamos que contribuir también a todo este proceso que él ya tiene 10 años trabajando. Y, ¿puede hablar de las diferencias del mezcal en el pasado y el mezcal hoy? ¿Es similar o diferente? Pues es similar porque es el mismo maguey, la tierra es la misma y el trabajo es artesanal, o sea, es lo mismo. Nomás que ahorita el cambio es de que cada cocinero tiene su sabor. Gracias en todo. Perfecto. Salud.